Durruti era la última esperanza para un Madrid asediado. Mientras el gobierno republicano con los ministros anarquistas y con García Oliver se trasladaban a Valencia, Durruti llega a Madrid para levantar la moral de la ciudad y contener el avance fascista. Mimí optó por irse a Barcelona y quedarse al cuidado de Colette. Por nada del mundo, aquellos tiranos fascistas pasarán por donde estamos. Esta es la consigna del frente. A ellos les decimos, no pasaréis. Y a vosotros os corresponde gritar, ¡no pasarán! Recuerdo aquel día como si fuese ayer. El ruido de los telares paró en el momento que sonó la sirena, cuando una compañera nos reúne para darnos la noticia. Durruti ha muerto. Me quedé paralizada. Por un tiempo habíamos pensado que era inmortal. A pesar de no creer en los líderes, su figura se había convertido en un representante de la revolución. El 19 de noviembre de 1936, un disparo fascista desde las ventanas del hospital clínico impactó en el cuerpo de Durruti. Esta fue la versión oficial. Durruti, herido, fue trasladado rápidamente a las dependencias del Hotel Ritz, transformado en el Hospital de las Milicias Confederadas de Cataluña, y falleció a las 4 de la mañana del día siguiente, tan solo 4 meses después de haberse iniciado el conflicto. El mayor acto fúnebre que jamás había presenciado. Así fue el funeral de Durruti en Barcelona. Las palabras del periodista Kaminsky lo explican perfectamente. El cadáver llegó a Barcelona tarde por la noche. Había llovido todo el día y los coches que escoltaban el féretro estaban llenos de barro. La bandera rojinegra que cubría el coche fúnebre estaba sucia. En la casa de los anarquistas, que antes de la revolución había sido la sede de la Cámara de Industria y Comercio, los preparativos ya habían comenzado el día anterior. El vestíbulo había sido transformado en capilla ardiente. Miles de personas desfilaron ante el ataúd de Durruti durante la noche. Esperaron bajo la lluvia, en largas filas. Su amigo y su líder había muerto. El entierro se llevó a cabo al día siguiente por la mañana. Desde el principio fue evidente que la bala que había matado a Durruti había alcanzado también al corazón de Barcelona. Bueno, soy Juan Mariné, el autor del entierro de Durruti. Cogí lo que había yo rodado, lo llevé al laboratorio para que fuesen revelándolo. Y aquello estuvo casi una semana pasando en el público, ininterrumpidamente. Se calcula que 1 de cada 4 habitantes de la ciudad había acompañado su féretro, sin contar las masas que flanqueaban las calles, miraban por las ventanas y ocupaban las azoteas e incluso los árboles de las Ramblas. El comienzo del funeral había sido fijado para las 10, y 1 hora antes era imposible acercarse a la casa del Comité Regional Anarquista. Barcelona entera estaba en la calle. No quedó nadie en casa. Todo el mundo iba a despedirse, a dar a Dios un sentido, un sentimiento. Estaba la gente en la calle. No quedó nadie en casa. Los obreros de todas las fábricas de Barcelona se habían congregado. Se entreveraban y se impedían mutuamente el paso. A las 10:30, el ataúd de Durruti, cubierto con una bandera rojinegra, salió de la casa de los anarquistas, llevado en hombros por los milicianos de su columna. Las masas dieron el último saludo con el puño en alto. Entonaron el himno anarquista Hijos del Pueblo. Pasó por lo menos media hora antes de que se despejara la calle para que la comitiva pudiera iniciar su marcha. Transcurrieron varias horas hasta que llegó a la Plaza de Cataluña, situada solo a unos centenares de metros de allí. No eran las exequias de un rey, era un sepelio organizado por el pueblo. Nadie daba órdenes. Todo ocurría espontáneamente. Reinaba lo imprevisible. Era simplemente un funeral anarquista. Los discursos fúnebres se pronunciaron al pie de la columna de Colón, no muy lejos del sitio donde una vez había luchado y caído a su lado el mejor amigo de Durruti. García Oliver, el único superviviente de los compañeros,
Habló como amigo, como anarquista y como ministro de Justicia de la República Española. Caía la noche. Comenzó a llover otra vez. Pronto la lluvia se hizo torrencial y el cementerio se convirtió en un pantano donde se ahogaban las coronas. En el último momento se decidió postergar el sepelio. Los portadores del féretro regresaron de la tumba y condujeron su carga a la capilla ardiente. Durruti fue enterrado al día siguiente. Cuentan que su cuerpo no está en la tumba, que unos milicianos de su columna, en la huida de Barcelona tras el avance fascista, recogieron sus huesos para que no fuera profanado. Pero esto es parte de la leyenda. Las dudas sobre la versión oficial de la muerte de Durruti surgieron desde el principio, y los anarquistas teníamos acaloradas discusiones sobre este tema. Entonces, al entorno de Durruti y su muerte hay varias hipótesis. Yo creo que nunca sabremos realmente cuál es la verdadera, porque realmente algunos dicen pues que si fueron los comunistas que intentaron acabar con él, otros que si sencillamente pues fue un accidente, como parece ser que fue, o si fue alguien que estaba también en contra de él, pero no necesariamente comunista, que intentó acabar con su vida. Yo no sé si cuál puede ser la buena. La que más se ha dicho es que se le disparó el naranjero que llevaba al dar un golpe sobre la de este. Pero claro, esto no lo sabremos nunca, porque los que lo sabían lo callaron. Y como lo callaron, y luego a lo mejor se lo dijeron a los del Comité Nacional, a la Federica Monseño, el que fuera, parece ser que juraron no decirlo nunca. Y entonces todo queda, si uno es que lo había matado un comunista, otro que ha sido una bala que venía de la zona universitaria, de los fascistas, otro que fue un traidor suyo, ¿no? Y luego se le disparó. Pero bueno, estas 4 versiones, la cuestión es que él desapareció y con él casi desapareció la revolución, porque justamente, como dice Hans Magnus Enzensberger, el corto verano de la anarquía duró justamente más o menos hasta septiembre, octubre del 36. Podemos alargarla hasta noviembre, ¿no? Con la muerte de Durruti empieza la contrarrevolución, y fue un choque de cruda realidad. La guerra iba realmente mal. Los fascistas, con el apoyo nazi italiano, ganaban cada día más terreno, y dentro de nuestro bando, los comunistas boicoteaban el proceso revolucionario, criticando las colectivizaciones y las milicias. Para colmo, la CNT en el gobierno no era capaz de defender las conquistas revolucionarias, y la revolución fue derrotada por nuestros propios aliados en mayo de 1937. Para la pérdida total de la guerra hubo que esperar un poco más. Juramento de los que lo integraron, de que desde aquel momento el grupo Los Solidarios que nos llamábamos continuaría la lucha hasta el triunfo total de la clase trabajadora, hasta el triunfo de la revolución social, y que solamente la muerte podía irnos apartando de los demás. Cayó primero el camarada Eusebio, en Asturias. Cayó también el camarada Zorín, en Barcelona. El camarada Soberbiela, el camarada Torres Escarpí. El dolor del presidio y de los palos le volvieron locos. Y nosotros, cuando después de la República salimos de los presidios y nos unimos otra vez en España, continuamos el grupo, y entonces nos llamamos el grupo nosotros, los que no tenemos nombre, los que no tenemos orgullo, los que somos una masa, los que pagaremos uno a uno. Nosotros tenemos una deuda. La deuda la pagó Durruti por la revolución y en honor a su compromiso. Los que quedamos del otro, el tiempo lo ha ido afirmando. No es una prueba de un día ni de un año, es una prueba de años. Han ido pagando, han ido cumpliendo. Durruti cumplió y los que quedan de nosotros cumplirán. La muerte no es nada. Nuestras vidas individuales no es nada. Por eso somos nosotros. Mientras quede uno, nosotros sí. La familia de Durruti, como la mía,
cruzamos la frontera pirenaica para exiliarnos en Francia tras la victoria franquista. Los primeros años no perdíamos la esperanza con la derrota del franquismo, pero poco a poco la dictadura se afianzó y supo sobrevivir a la derrota del fascismo en Europa. El exilio y la derrota nos hizo vivir constantemente con el recuerdo melancólico de un tiempo donde el ideal anarquista estuvo muy cerca de ser una realidad. Esa sensación me acompañará toda la vida. Estas son las manos de Colette. El busto de Durruti, que le realizaron en bronce tras su muerte, es el recuerdo más preciado que tiene de su padre, junto con unas pocas fotos. Colette no supo mucho de las andanzas de su padre hasta que fue mayor, ya que el miedo a la represión hizo que Mimi, para protegerla, no le hablara mucho de ello. El anarquismo, sus ideales y sus personajes fueron enterrados en el olvido durante años. Y esta es la historia de Durruti, la vida de Pepe. Su vida, sus acciones y su camino no fue diferente al de miles de anarquistas que lucharon por un mundo mejor, donde la justicia social, la igualdad y la libertad fueran la base de la sociedad. Fuimos una generación que soñó con el ideal anarquista y quiso saltar el cielo. Hoy en día, la explotación sigue vigente. ¿Cogerán el relevo nuevas generaciones? Si es así, todo lo luchado habrá merecido la pena.